No soy un esclavo, dice el niño tembloroso en las montañas, hizo caer de rodillas al millonario. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre los picos afilados del altiplano cuando en un pequeño pueblo polvoriento la tragedia se tejía entre sombras y gritos. Elías Torres, un niño de 8 años, caminaba hacia las colinas frías con una mirada perdida en el horizonte. Desde la muerte de su madre, las montañas habían sido su refugio y sus únicos amigos, unas cabras blancas que parecían entender su dolor. Estos días, las risas se habían desvanecido, sustituidas por el eco de las palabras crueles de su padrastro, Federico Molina. «Eres un estorbo», le gritaba, haciendo que el corazón de Elías se encogiera. De repente todo cambió. Nicolás Gutiérrez, un extraño en el pueblo, apareció como un rayo entre la tormenta. Era un hombre alto, con ojos oscuros que parecían leer el alma de las personas. El día que vio a Elías en el umbral de su hogar, con las manos temblando, su instinto, «¡No más!», gritó con una voz que podía atravesar cualquier tempestad. Miró a Federico a los ojos. Allí en su mirada, Elías sintió un rayo de esperanza. Nicolás no era solo un extraño, era un guerrero, un salvador. Cuando las sirenas comenzaron a sonar, Elías sintió cómo el peso del miedo se deslizaba de sus hombros. Al ser rescatado, Elías fue abrazado por la comunidad. Doña Marta Cruz, con su cálido abrigo de lana, lo recibió como si fuera su propio hijo. La doctora Susana, con su sonrisa tierna, le prometió que nunca más estaría solo. Pero a pesar de la calidez que le ofrecían, las noches se convertían en una lucha. Los recuerdos de Federico y las palabras hirientes danzaban en su mente. ¿Podía realmente ser amado? ¿Podía realmente ser libre? Elías se sentó, una tarde fría, junto a la tumba de su madre. «Mamá, ¿me ves?», musitó, mientras las lágrimas caían como cristales. «Quiero un futuro sin dolor, quiero vivir». Pero la sombra del pasado lo perseguía. En su pequeño cuarto, una carta amarilla, amarillenta por el tiempo, llamó su atención. «Elías, si alguna vez sientes que no puedes más», se leía. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué más había escrito? Los secretos de su madre podían contener respuestas, o tal vez más oscuridad. Mientras la noche caía, se encontraba entre el deseo de abrirla y el miedo de lo que pudiera encontrar. El pasado no se iba, el futuro no se acercaba. La pregunta quedó en el aire, como un eco persistente. ¿Podría realmente dejar atrás su tormento y hallar la luz en medio de la oscuridad? Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. Elías respiró hondo, intentando deliberar entre abrir aquella carta amarilla o dejar que el pasado continuara acechándolo. En sus manos, el papel crujió como un eco del dolor que había enfrentado. ¿Qué más había escrito mamá?, se preguntó. Justo cuando comenzaba a desdoblarla, una sombra oscura se cernió sobre él. Se giró bruscamente y se encontró cara a cara con Nicolás. «¿Estás bien, Elías?». La preocupación llenaba su voz, pero antes de que Elías pudiera responder, Federico Molina apareció como un espectro. La pensión se hacía palpable. La atmósfera estaba cargada, como antes de una tormenta. Elías sintió cómo su corazón latía rápido en su pecho, como un pequeño tambor asustado. «Suéltalo, Federico», exigió Nicolás, erguido y decidido.
pero Elías no podía apartar la vista de la figura en la puerta. El tiempo pareció detenerse. Un sudor frío recorrió su espalda cuando Federico se acercó, con su mirada amenazante. «¿Qué estás haciendo aquí, Gutiérrez? No tienes nada que ver con esto». Las palabras salían de su boca como dagas, hirientes y crueles. «Esto no es tu hogar para hacer lo que quieras. Tú no eres su padre», gritó Nicolás, dando un paso hacia adelante. Pero lo que vino a continuación fue un instante aterrador, un grito desgarrador, un sonido ensordecedor. Una explosión de tierra y polvo se alzó tras Federico, que quedó momentáneamente aturdido. Elías solo pudo ver una nube oscura, un estruendo que retumbó por todo el lugar. En menos de un segundo, el umbral de su hogar se desplomó, revelando el caos total detrás de la puerta. Gritos mezclados con llantos llenaron el aire. Niños y adultos salían corriendo en todas direcciones, intentando escapar de la desgracia que acababa de atacar su pequeño pueblo. El corazón de Elías se detuvo al ver a su padrastro caer al suelo, cubierto de escombros. Nicolás rápidamente se lanzó hacia él, intentando ayudarlo, pero era demasiado tarde. «Elías, corre, ve ahora». Los gritos de Nicolás lo sacudieron. Instintivamente Elías se movió, pero entonces escuchó un crujido, un grón de madera crujiente. La casa comenzaba a colapsarse también. Mientras la gente trataba de salir, un grupo de cabras blancas, las únicas amigas que había tenido, trotaron hacia él. Una de ellas, la más pequeña, se detuvo y lo miró a los ojos. Elías sintió que un peso lo anclaba. La carta, su madre. ¿Qué había más allá de aquellas palabras? Con el caos envolviendo todo, su mente se detuvo en la imagen de su madre sonriendo. En un instante, comprendió que, sin importar lo que la carta contenía, el amor siempre había existido. Se giró hacia la nube de polvo, y allí, entre los gritos de confusión, creyó escucharla. «¡Mamá!», exclamó. Las lágrimas brotaron de sus ojos, mezclándose con el polvo que caía del cielo. ¿Era un sueño? ¿O la realidad había tomado un giro inesperado? Cuando vio a Nicolás en el suelo, liberando a Federico, pensó, ¿pero quién era realmente Nicolás? Las palabras de su madre regresaron a él. «Elías, si alguna vez sientes que no puedes más». Más allá del polvo, un objeto brillante llamó su atención. Instintivamente se acercó. Su corazón latía con fuerza. Lo que encontró era un pequeño colgante, la figura de una cabra, el mismo colgante que su madre llevaba siempre. Era lo que buscaba, un secreto de familia, una conexión que podía revelar mucho más. La pregunta de su madre resonaba en su cabeza. ¿Qué había más allá de la superficie? Sin tiempo para pensarlo, dejó que su intuición guiara sus pasos. De repente, el sonido de sirenas se combinó con el eco de la revelación. ¿Podría ser que todo lo que creía saber estuviera a punto de cambiar? Elías corrió hacia el futuro, sin saber que el pasado aún guardaba oscuros secretos. Elías corrió hacia el futuro. Su pequeña mano se aferró al colgante de la cabra. Sentía que el metal frío se fundía con su propio calor, dándole fuerzas para seguir. Las sirenas resonaban más cerca, un canto de salvación. Pero, ¿salvación de qué? La nube de polvo se espolvoreaba en el aire. Una danza mortal. Gritos desgarradores se mezclaban con ecos de desesperación. Elías no podía pensar, solo quería escapar. Escapar de Federico, de su furia, de su propio miedo. La súplica se escapó de sus labios como un susurro. En ese instante la figura de Nicolás se recortó contra el caos, su rostro una mezcla de determinación y terror. «Elías, ven aquí», gritó, extendiendo una mano hacia él. Elías corrió,
Pero fue en ese momento que escuchó una voz resonar en el fondo de su mente. Elías, si alguna vez sientes que no puedes más, las palabras de su madre se repetían como un mantra desesperado. ¿Qué significaban? ¿Qué había más allá de la carta? Justo cuando se acercaba Nicolás, un movimiento repentino lo detuvo en seco. Federico, cubierto de escombros, comenzó a levantarse, su mirada endurecida por el dolor y la rabia. Elías sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Elías, ven aquí, es tu culpa», gritó el hombre, su voz un trueno infundido con odio. «No, no es verdad». Elías sintió cómo su corazón se desbocaba. Nicolás se interponía, como un muro ante el descontrol de Federico. «No le hables así». Todo sucedió de forma caótica. Un movimiento rápido. Federico, impulsando su cuerpo, sacó un cuchillo de entre los escombros. La hoja relucía con la luz del sol, un destello de amenaza. «Voy a acabar contigo, niño». Elías sintió un grito atrapado en su garganta. Nicolás se lanzó hacia él, empujándolo hacia atrás. En la fracción de segundo que siguió, el colgante de cabra se deslizó de su mano, cayendo al suelo en un suave sonido metálico. Y entonces, un estallido, un golpe sordo. Nicolás se interpuso entre Elías y la locura de su padrastro. El chico miró de reojo, mientras Nicolás luchaba por desarmar a Federico, la piel de su rostro empapada en sudor y miedo. Era un héroe en medio del desastre, pero en su mirada había algo más profundo: desesperación. De pronto, un grito desgarrador hizo eco. Elías se volvió hacia lo que había sido su hogar y se encontró con una devastación aún más profunda. Una figura familiar caminaba entre las sombras de la pérdida. «Mamá», murmuró, escuchando otra vez el eco de su voz. Era una ilusión creada por el horror que le rodeaba, pero sentía su presencia más fuerte que nunca. Pero el blanco de la mirada de Federico se desvió hacia ella. «Tú no debiste volver», gritó, el sonido resonando como un trueno. En un instante, Elías comprendió el secreto devastador. Nicolás no era solo un extraño. Era parte de su familia. Su verdadero padre había estado en el pueblo todo ese tiempo. La revelación lo golpeó como un rayo. «Es un monstruo», gritó Nicolás, enfrentándose a Federico. «Te prometí que no volverías a hacerle daño». Elías sintió el mundo girar a su alrededor, la revelación transformando todo. ¿Qué significaba eso para él? ¿Quién era realmente? Sin pensarlo, se lanzó hacia el colgante, el símbolo de su madre. Pero antes de alcanzarlo, la casa comenzó a crujir de nuevo. Empezó a caer. Con un terror helado retumbándole en la cabeza, Elías miró a Nicolás. «¿Qué hacemos?» Y así, su futuro era un abismo de incertidumbre. La casa, el pasado, el poder de la verdad, todo estaba a punto de aplastarlo. ¿Podría la historia cambiar algún día? ¿O estaban condenados a vivir en las sombras de su dolor? Mientras el polvo comenzaba a envolverlo, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Podía realmente ser libre? Elías miró a Nicolás, su mente llena de caos. ¿Qué hacemos? La casa crujía y el polvo del derrumbe se sentía como pequeñas cuchillas en su piel. «Ven aquí, debemos salir», dijo Nicolás, su voz un eco entre las piedras que caían. El miedo le retumbaba en el pecho. Los gritos de desesperación de los vecinos se mezclaban con el sonido de la destrucción. En un instante, todo lo conocido se transformaba en un abismo. «Sigue corriendo», ordenó Nicolás, su mano siempre extendida, como una cuerda salvavidas. Elías intentó moverse, pero su cuerpo parecía anclado al suelo. La imagen de Federico, cubierto de escombros, apareció en su mente. ¿Qué quería hacer?
El odio en sus ojos parecía consumirlo todo. De repente, un estruendo hizo que Elías se sobresaltara. La casa se desgajó y un bloque grande se desplomó a su lado, levantando un polvo que lo envolvió por completo. «¡Elías, vamos!», gritó Nicolás, su rostro empapado en sudor y sudor. Pero antes de que pudiera reaccionar, una figura emergió de la polvareda. Era Federico. Más furioso que nunca, se impulsó desde el suelo, sus ojos relampagueando con locura. «Todo es culpa tuya, niño». A su alrededor, los escombros parecían temblar con su ira. Elías sintió que su corazón se encogía. Nicolás se interpuso entre ellos. «Aléjate de él, maldito». La tensión en el aire era casi palpable. Elías nunca había visto a Nicolás tan feroz. Era como un león protegiendo a su cría. Justo en ese momento, una voz profunda resonó. «¡Basta!». Desde lo oscuro apareció doña Marta, con una mirada decidida. «Esto se detiene ahora». Era un pilar de fuerza, su figura imponente iluminada por el destello de Merge en la penumbra. Su llegada sembró confusión en Federico. «No puedes protegerlo, es un estorbo», gritó el hombre, su rostro descompuesto en rabia. «Y tú no eres su padre», respondió ella, su voz firme. «Has traído dolor y angustia aquí. Ya basta». Con esas palabras, avanzó hacia él. Elías estaba en estado de shock. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Acaso doña Marta sabía algo que él no? La revelación de su verdadera naturaleza estaba hecha de un hilo frágil. Las sombras entre los dos hombres parecían mezclarse y vibrar a su alrededor, como si el tiempo mismo se estuviera congelando. De repente Federico dio un paso adelante, su mirada retadora. «¿Qué sabes, vieja? Tú no sabes nada de mí». Pero lo que siguió fue aún más asombroso. En un giro, doña Marta sacó un pequeño objeto brillante de su abrigo. Era una llave, dorada, con un brillo que parecía atraer miradas. «Esta llave es el secreto que has mantenido escondido». Su voz retumbó en la fragilidad del silencio. «No es Elías quien debe temer. Es tú quien está atrapado en tus propios fantasmas. La verdad se revela». El rostro de Federico se descompuso. «¡Cállate!». El pánico destelló en sus ojos. En un movimiento repentino se lanzó hacia Marta. Pero ella se mantuvo firme frente a él. La verdad siempre sale a la luz. Elías sintió que la fuerza de su madre lo guiaba. «¡Mamá, ayúdame!», gritó su corazón. La clave del misterio parecía estar más cerca. Pero ¿qué papel jugaba él en todo esto? Con un grito de furia, Federico trató de alcanzar a doña Marta, pero Elías, recuperando el aliento, se lanzó hacia el colgante que había caído al suelo, todavía brillando como un faro. «¡Espera! Esto no puede terminar así». Pero el suelo temblaba. Nuevos escombros caían y la casa continuaba su derrumbe. En un instante, el entorno se convirtió en un tornado de polvo y sombra. Elías podía escuchar el eco de la verdad retumbando en su pecho. Las palabras de su madre susurraban a través del caos. «Elías, busca la luz». Y en ese momento recordó la carta, aquella que había encontrado. ¿Qué más había escrito mamá? Su mente tambaleaba, pero la urgencia lo empujaba. Cuando miró a Nicolás, vio algo más que un amigo. Lo vio como una conexión, como un salvador en el que había puesto su fe. Pero, ¿y si la verdad ocultaba algo peor que los fantasmas del pasado? Elías ahora tenía más preguntas que nunca, y sentía que se le escapaba una solución. Mientras la casa se colapsaba y el futuro se llenaba de incertidumbre, una pregunta se quedó flotando en el aire, golpeando su corazón y su mente. ¿Estaba listo para descubrir lo que realmente significaba ser libre? Elías miró a Nicolás, su mente llena de caos. ¿Qué hacemos? La casa crujía, y el polvo del derrumbe se sentía como pequeñas cuchillas en su piel. «Ven aquí, debemos salir».
dijo Nicolás, su voz un eco entre las piedras que caían. El miedo le retumbaba en el pecho. Los gritos de desesperación de los vecinos se mezclaban con el sonido de la destrucción. En un instante todo lo conocido se transformaba en un abismo. «Sigue corriendo», ordenó Nicolás, su mano siempre extendida, como una cuerda salvavidas. Elías intentó moverse, pero su cuerpo parecía anclado al suelo. La imagen de Federico, cubierto de escombros, apareció en su mente. ¿Qué quería hacer? El odio en sus ojos parecía consumirlo todo. De repente, un estruendo hizo que Elías se sobresaltara. La casa se desgajó y un bloque grande se desplomó a su lado, levantando un polvo que lo envolvió por completo. «¡Elías, vamos!», gritó Nicolás, su rostro empapado en sudor. Pero antes de que pudiera reaccionar, una figura emergió de la polvareda. Era Federico. Más furioso que nunca, se impulsó desde el suelo, sus ojos relampagueando con locura. «Todo es culpa tuya, niño». Hacia alrededor, los escombros parecían temblar con su ira. Elías sintió que su corazón se encogía. Nicolás se interpuso entre ellos. «Aléjate de él, maldito». La tensión en el aire era casi palpable. Elías nunca había visto a Nicolás tan feroz. Era como un león protegiendo a su cría. Justo en ese momento, una voz profunda resonó. «¡Basta!». Desde lo oscuro apareció doña Marta, con una mirada decidida. «Esto se detiene ahora». Era un pilar de fuerza, su figura imponente iluminada por el destello de escombros que caían. Su llegada sembró confusión en Federico. «No puedes protegerlo, es un estorbo», gritó el hombre, su rostro descompuesto en rabia. «Y tú no eres su padre», respondió ella, su voz firme. «Traído dolor y angustia aquí. Ya basta». Con esas palabras, avanzó hacia él. «Elías, él no es lo que crees», dijo Marta, su mirada fija en el niño. «Hay verdades que necesitan ser reveladas». Las palabras flotaron entre el polvo y el caos, colisionando con la mente de Elías. ¿Qué significaba eso? El corazón de Elías latía con fuerza. ¿Qué sabes tú?», titubeó, la incertidumbre llenándole. «Soy solo un peón en esta historia, pero tú tienes el poder de cambiar tu destino», respondió Marta, mientras dirigía una mirada a Nicolás. «Él también debe saber la verdad». Elías sintió que el aire se cortaba a su alrededor. Nicolás, con el ceño fruncido, respondió. «¿Qué verdad, doña Marta? Las cartas, el colgante. ¿Qué hay detrás de todo esto?». La sombra de Federico se movió, furioso, buscando una salida. «No dejes que te engañen, Elías. No son más que trucos de una anciana». Su voz gritaba, colisionando con su deseo de control. Las palabras de Marta resonaron en la mente de Elías. «Tú eres el verdadero legado de tu madre. Ella nunca debió haber muerto, Elías. Fue asesinada por alguien que creíamos muerto». En un instante, el mundo de Elías se sacudió. «Asesinada». El eco retumbaba en su cabeza. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». «Porque no pensábamos que estarías listo. Pensamos que te protegeríamos», dijo Marta con suavidad. «Tu madre fue una luchadora. Y lo más doloroso, ella conocía a Federico». Continuó. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?». Elías apenas podía absorber la verdad, su mente girando como una rueda descontrolada. «Es un juego, una manipulación. Federico no solo es un monstruo, también es un traidor. Tu abuelo lo trajo aquí en busca de venganza». Elías sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Cómo podía ser eso posible? Federico lo miraba ahora con un terror palpable. «Cállate, no le digas eso. Todo tiene que salir a la luz. Si no lo haces, volverá a acecharte», dijo Marta, su voz resonando con furia y determinación. De repente, un estallido.
Un nuevo bloque se desprendió del techo y cayó entre ellos. Todos gritaron, y el caos se intensificó. Elías sintió un brazo que lo empujaba a un lado. Era Nicolás, rescatándolo de la inminente oscuridad. El polvo se alzó, cubriéndolo todo en una nube gris. «Confía en mí», gritó Nicolás, su mirada fija en Elías, como si fuese su última oportunidad. «Debemos avanzar». Pero mientras Elías se movía, sus pies tropezaron con algo en el suelo. Un viejo álbum. Se deslizó hacia él, cayendo a sus pies. La imagen de su madre sonriendo brillaba desde la portada. Elías lo abrió, y su mundo se detuvo. En la primera página, una fotografía de su madre abrazando a un hombre que lo miraba con ojos intensos. Federico. Las palabras escritas a mano decían: «Siempre tu padre, aunque estés lejos». «Elías», murmuró Nicolás, el temor en su voz. «¿Qué estás viendo?» Era un puente a la verdad. Todo su ser se retorcía entre la revelación y la desesperación. La casa temblaba, pero era el dolor de la verdad lo que realmente lo aplastaba. El corazón del niño se aceleró. La traición apretó su pecho. «¿Eres tú mi padre?» La pregunta estalló como un trueno entre ellos. Nicolás dio un paso atrás, el horror dibujado en su rostro. «No, no puede ser». Federico sonrió, un brillo siniestro en sus ojos. «Eso no era lo que querías escuchar, ¿verdad?» El laberinto de la verdad se cerraba a su alrededor. Elías sintió que su vida, su pasado, estaban a punto de desmoronarse. Y mientras el polvo caía y la realidad se evaporaba, una pregunta quedó flotando en el aire, más cruda que el caos que los rodeaba. ¿Podría aún encontrar la libertad en una red de mentiras y secretos que amenazaban con aplastarlo? Elías sintió que su vida, su pasado, estaban a punto de desmoronarse. La mirada burlona de Federico lo atravesó, como si una espada le atravesara el pecho. «¿Eres tú mi padre?» La pregunta resonó en el aire, un eco doloroso de traición y confusión. Unos segundos de silencio, solo el viento lamiendo las ruinas, el acompasado y agudo crujido de la casa derrumbándose. Nicolás parpadeaba, la incredulidad estampada en su rostro. «Eso no es posible», murmuró, su voz quebrándose. «¿Cómo puede ser?» «Siempre estuve cerca, Elías», continuó Federico, disfrutando del tormento en la mirada de su esposo. «Tu madre nunca se lo dijo a nadie, pero siempre quise estar contigo. Siempre quise controlarte». En ese instante todo se fracturó. Elías sintió que su mundo se escurría entre sus dedos. Fue como si el aire se volviera denso. «¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, la ira contenida temblando en su voz. «Me dejaste vivir con ese monstruo». Nicolás apretó los puños, temeroso de perder el control. «No eres nada para él, Elías. Es un traidor. No puedes creerle». Federico sonrió como un gato al acecho. «Pero, ¿y si te dijera que todo esto fue un plan? Un juego de ajedrez en el que siempre fui el rey». Su risa resonó como un trueno. Elías se estremeció. Las palabras lo golpearon. «¿Un plan? ¿Qué plan?» «Protegerte, claro, pero también buscar poder. Tu madre, ella nunca entendió. Quería salvar a su único hijo, pero al mismo tiempo quiso esconderte de mí. El legado que llevas, eso es lo que quiero». Mientras escuchaba, un ruido ensordecedor llenó el aire. Las paredes comenzaron a crujir, peste a peligro. «Elías, tenemos que salir ahora», gritó Nicolás. Su pánico era una llamarada a su alrededor. Pero Elías no podía apartar la vista de Federico, quien se acercaba lentamente, cada paso una amenaza. «Estás perdiendo tiempo», gritó Nicolás,
tirando del brazo de Elías. ¡Corre! Pero algo detuvo a Elías. La carta. Las palabras de su madre. Si alguna vez sientes que no puedes más, provocaron un destello en su mente. Tenía que entender, tenía que descubrir. ¿Qué había más allá de la carta? Murmuró. Federico se detuvo, sorprendido. ¿Qué sabes tú de la carta? Lo sé todo. Sé que me dejaste, gritó Elías, sintiéndose más fuerte. La adrenalina comenzaba a reemplazar el miedo. Un nuevo temblor sacudió el suelo. Vamos, Elías, no podemos quedarnos aquí. Nicolás lo empujó hacia una esquina, el peligro acechando como un fantasma. Pero una chispa iluminó la mente de Elías. ¿Por qué tuviste que dejarme, Federico, si realmente deseabas tenerme? La risa de Federico se tornó amarga. Porque no debía, no en este mundo. Todo tiene un precio, Elías, y yo no estoy dispuesto a pagarlo. Nicolás ahora estaba entre Elías y Federico. No puedes amenazarlo. Eres un monstruo. Justo entonces una explosión retumbó. Un trozo de techo se desplomó. Todo el espacio se llenó de polvo. Elías, agachándose, sintió la presión del aire caliente en su cara. En su mente, la imagen de su madre con el colgante brillando como un faro regresó. Sin embargo, lo que se veía detrás de la figura alarmada de Nicolás era aún más devastador. Federico se perfilaba como un titán en la sombra, su risa resonando, una risa que estaba hecha de locura y venganza. «Regresa a casa, Elías. Todo esto es por tu bien», susurró, y en sus ojos había un brillo oscuro. Elías sintió que el tiempo se detuvo, la casa crujía, y la lucha por la verdad se entrelazaba con cada grito y cada lágrima. Enrique, el traidor, el hombre al que se suponía que cruzaría el umbral de la paternidad, mostraba su verdadera cara. ¿Podía confiar en Nicolás, el amigo que lo había rescatado de la desesperación? Las sombras comenzaron a abalanzarse. En ese momento, Elías entendió. El colgante, el secreto, todo conectaba en una red de vidas perdidas. ¿Quién realmente eres, Federico?, preguntó, su voz resonando entre el caos. Pero la pregunta quedó flotando, atrapada entre las ruinas de su vida. En su corazón resonaba una verdad aterradora. ¿Podría por fin liberarse de sus cadenas o estaba destinado a ser prisionero de un pasado que aún acechaba? Elías sintió que el tiempo se detuvo. La casa crujía, y la lucha por la verdad se entrelazaba con cada grito y cada lágrima. ¿Quién realmente eres, Federico?, preguntó, su voz resonando entre el caos. El fulgor de la ira retrocedió en el rostro de Federico. Una sombra se cernió sobre él, y el silencio fue como un susurro aterrador. Las palabras que había lanzado como dagas se tornaron en su contra. Mientras el polvo del derrumbe giraba a su alrededor, un brillo inesperado surcó la mirada de Nicolás. «Elías, no lo escuches, es un mentiroso», gritó, interponiéndose entre Elías y su padrastro. La rabia llenaba cada rincón de la habitación, y Elías sintió que el aire se volvía denso como un plomo. Pero en ese instante, algo cambió en sus entrañas. Una certeza emergió con fuerza. «Soy tu hijo», murmuró Federico, como si confesara un secreto prohibido. Las palabras golpearon a Elías como un martillo. El vacío en su pecho se expandió. «Y tu madre lo sabía. Te protegí de su verdad, de nuestro pasado». Elías no podía apartar la vista. ¿Era cierto? ¿Era aquello un juego cruel de Federico? «¿Por qué te fuiste?», preguntó Elías, su voz temblando. «¿Por qué dejó que me quedara con ese monstruo?». «Porque era la única manera», Federico prosiguió, una risa nerviosa asomando entre sus frases. «No quería que supieras, que sufrieras. Alguien tenía que protegerte». Cada palabra estaba impregnada de desesperación, como si tratara de atrapar a Elías o hilos de una historia oscura. «¿Protección?», su corazón latía con fuerza. Nicolás lo miraba con incredulidad, distante.
Elías, ¿estás escuchando lo que dice? No le creas. Suficiente. Gritó doña Marta, interrumpiendo el caos. Su figura imponente se alzó en medio del polvo, la mirada fija en Federico. No le mientas más. La verdad nunca es protección. Se revela. Los ojos de Elías se abrieron de par en par al escucharla. La afirmación llevaba un peso inexplicable. Tu padre fue un héroe. Y tú, Elías, eres la única esperanza, continuó Marta, su tono firme. Tu madre lo sabía. Todo lo que has sufrido es parte de un plan de venganza que se extendió más allá de esta casa. Las palabras resonaron en su mente, girando entre las ruinas de su realidad. ¿De qué hablas?, preguntó Elías, temiendo la respuesta. ¿De qué plan hablas? No, pueblo. Es quien está detrás de todo. Quiere despojarte de tu herencia, explicó Marta con prisa, en sudor perlándole la frente. Federico no es tu enemigo, Elías. Tu abuelo es el verdadero monstruo. Él es quien te busca, quien te quiere destruir. El rostro de Federico se endureció. Un destello de miedo cruzó sus ojos. No digas eso. No hables de él. La verdad siempre se revela, replicó Marta, desafiando la amenaza. Y es hora de que Elías lo sepa todo. Elías estaba asombrado. Su mundo se desmoronaba, pero nuevas revelaciones brotaban como flores en el desierto. Oh, así que tú no eres el enemigo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, se atrevió a preguntar. ¿Yo? Federico balbuceó, su tono lleno de vulnerabilidad. Era mi forma de protegerte de la violencia de tu abuelo. Nunca quise que supieras quién era realmente. Pero aquí estamos. Esto ha sido inevitable. No, Elías. Nicolás interrumpió, su voz llena de fervor. Todo esto es un juego. No caigas en la trampa de su confusión. Eres más fuerte que ellos. El aire vibraba con tensión en el ambiente. La casa temblaba y el polvo caía como un manto sepulcral. Elías luchó con su mente. Su corazón quería creer, pero la verdad dolía. ¿Qué debería hacer entonces?, preguntó, sintiendo el abismo acercarse. Federico dio un paso hacia adelante. Sus ojos buscaban conectarse. «Confía en mí», murmuró, su voz ahora vulnerable. Pero justo en ese instante, un grito desgarrador resonó fuera de la casa. El eco de una alarma. El sonido de la sirena rasgó el aire, anunciando la llegada de ayuda, pero también la llegada de su día de juicio. El suelo retumbó y una grieta se dibujó, abriendo el camino hacia lo desconocido. «Elías, sigue», gritó Nicolás, extendiendo la mano. Las sombras estaban a punto de consumirlos. Una última mirada a Federico. ¿Era el enemigo o un padre perdido? Mientras su vida colapsaba, Elías dio un paso atrás. Pronto se vería obligado a decidir entre su verdad y su pasado. ¿Y si no hay salida?, pensó, mientras el polvo giraba a su alrededor. La pregunta quedó suspendida en el aire, acompasada por el rugido de la sirena. ¿Podría realmente ser libre? ¿O estaba destinado a ser parte del juego que su familia había comenzado? Elías sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La grieta se expandía, como si la casa misma estuviera tratando de escupirlos. El eco de la sirena se hacía más intenso, una advertencia y una promesa. Miedo. Este era el tiempo de decidir. ¿Qué harás, Elías? La voz de Nicolás se mezclaba con el caos, pero ese eco resonaba más allá de las paredes. Era una pregunta lanzada al abismo de su corazón. ¿Vas a quedarte con él? Elías no podía apartar la mirada de Federico. Aquella figura, su figura, pero ahora era un espectro, una sombra que se desvanecía. Federico extendió sus manos. Elías, escúchame. Las palabras se contorsionaban en el aire, pero no parecían ser reales. ¿Qué debo hacer? El adolescente sentía que su corazón se desbordaba en su pecho. «No te acerques a él», rugió Nicolás.
Su voz era un trueno en medio del caos. Sin embargo, en la mente de Elías, la imagen de su madre se mantenía firme como un faro. Confía en la luz, Elías. Confía en ti mismo. El tiempo se suspendía. Todo giraba, se movía como un torbellino. ¿Qué hay más allá de la carta? Elías estaba atrapado entre la traición y el deseo de creer. Algo profundo en su interior le gritaba que no podía quedarse de brazos cruzados. Y entonces, un destello. La luz del exterior penetró a través de los escombros. Fue así como Elías decidió. Con un rápido movimiento, se giró hacia Nicolás. «Vamos, fuera». «Elías, espera», Federico gritó. Pero era un lamento, una súplica hecha de desesperación. Y en ese instante crucial, en el que el tiempo se detuvo, algo hizo clic en la mente del niño. ¿Qué vendió mi madre? ¿Qué desapareció? La verdad lo golpeó como un rayo. En ese momento de revelación, la cuerda del destino se tensó. Tu madre se llevó algo muy valioso, dijo Federico, su voz un murmullo tembloroso. Algo que podría cambiar la historia de nuestra familia para siempre. El corazón de Elías se detuvo. ¿Qué? ¿Qué se llevó? El miedo era palpable, y detrás de él, Nicolás se mantenía alerta, listo para actuar. «Dilo». De repente la casa crujió con furia. Un bloque cayó en el suelo. Gritó Nicolás, agarrándole del brazo. Elías miró a su alrededor, viendo el caos que los rodeaba. El peligro se sentía tan tangible como el aire espeso. Pero las palabras de Federico resonaban en su mente. Tu madre tenía un tesoro, un secreto que nunca debió revelar, un legado, continuó, su voz casi un susurro. Elías, tú eres el único que puede poseerlo. Y en ese momento todo pareció desmoronarse. ¿Eres tú el verdadero enemigo o eres solo un peón en este juego? El tono de Elías era como un disparo en la noche, claro y directo. Federico vaciló. Su rostro reflejaba tormentas de emociones. La energía cambiaba. Nuevas fuerzas emergían de la oscuridad. El rubor de Federico se tornó en rabia. Esa carta que tanto temes contiene un mapa a los secretos del pasado. ¿Y si te creo? ¿Qué pasaría? De repente, un fuerte estruendo llenó el ambiente. «Elías», Nicolás gritó, sus ojos fijos en el derrumbe inminente. «Debemos irnos ya». Pero algo en el pecho de Elías se reveló. «No puedo dejarlo así». Al hablar, la imagen del colgante iluminó su mente como un faro. No hay tiempo para decisiones lentas. Nicolás estaba al borde, tirando del brazo de Elías. «Siempre llego tarde, Elías. Siempre». «¿Qué te significa a ti esto?» El rostro de Elías se mantuvo firme. Escuchando a Nicolás, una parte de él sentía la lucha, pero otra no podía ignorar a Federico. Las palabras que resonaban lo mantenían atado. «Eres más que esto. Confía en mí». Nicolás apretó su agarre, pero la tentación de conocer la verdad lo mantenía en tensión. El aire estaba cargado. El ruido de la casa crujía. ¿Sería su legado realmente una bendición o una maldición? Elías no podía decidir. Todo lo que había sido su vida estaba en juego, y cuando miró hacia Federico, algo cambió. Una chispa en sus ojos. «Si sigues conmigo, podría salvarte, pero hay algo más, un enemigo dentro. Tu abuelo vendrá. Él siempre quiso acabar con nosotros». Pero justo en ese momento, el suelo se partió. Un fragmento de madera crujió, rompiendo la conexión entre ellos. «Elías», Nicolás gritó, y ahí fue cuando una sombra oscura se deslizó detrás de Federico. Un rostro que Elías nunca esperaba ver. Su abuelo, envuelto en sombras. «Te ha tomado mucho tiempo, hijo», dijo el hombre, su voz helada como el hielo. «Pero ahora está todo por terminar». El tiempo se congeló. En sus venas corría la adrenalina,
Y mientras la oscuridad se cerraba, la pregunta ahora era clara. ¿Podría Elías enfrentarse a su verdad y encontrar el camino hacia la libertad? El tiempo se congeló. En sus venas corría la adrenalina, y mientras la oscuridad se cerraba, la pregunta ahora era clara. ¿Podría Elías enfrentarse a su verdad y encontrar el camino hacia la libertad? La figura de su abuelo se alzó, como un espectro salido de las sombras. Era todo lo que había temido. Su rostro, un mapa de arrugas y arrogancia, se transformó en un rictus de maldad. ¿Realmente creías que podrías escapar de mí? Solo he estado esperando este momento. No, aléjate de mí, gritó Elías, su voz resonando en medio de la tensión. La casa crujía. Estaba a punto de colapsar, pero el terror lo mantenía. Elías, muévete. Debemos irnos. Pero cada palabra parecía perderse en el eco de las ruinas que caían. Era como si el tiempo se hubiera detenido. «Deja que me hable», dijo Federico, su voz temblando entre furia y miedo. «Puede ser la clave para nuestra salvación». «¿Salvación de quién?», retumbó la voz de su abuelo hurlándose. «Estás ciego, Federico. Nunca se lo dirás, porque al final sabrás que no es un secreto más, es la maldición que pesa sobre ti». Elías sentía el sudor resbalar por su frente. «¿Qué maldición? ¿Qué has hecho?». La pregunta se desvaneció en el aire. Las paredes continuaban temblando, y el polvo caía como cenizas. Federico se volvió hacia Elías, su expresión esbozando una mezcla de determinación y desesperación. «Todo está relacionado con un antiguo pacto, un secreto que debe permanecer oculto». «Mientes, eres el traidor aquí». Elías sentía cómo la ira brotaba en su pecho, pero en el fondo una sombra de duda se asomaba. ¿Qué si su abuelo tenía razón? «Eso no importa», interrumpió Nicolás, mientras se erguía, dispuesto a enfrentar la amenaza. «No dejes que te manipulen». Sus ojos lanzaban destellos de determinación, pero el clima cambió. «¿Manipulación? He estado protegiéndolo». Federico dio un paso adelante, su tono herido. «Nunca quise que supiera, pero también debes entender que a veces la verdad puede ser un oscuro abismo». El abuelo sonrió, su voz baja y amenazante. «¿Ves? Ni siquiera él sabe qué hacer. Este niño es la clave, y si no lo controlas, todo se desmoronará». «Elías, escápate», rogó Nicolás, su voz quebrándose. En ese instante, otra explosión retumbó, y las paredes parecían querer tragarlos. «No podemos quedarnos aquí». La manija del pánico comenzó a girar, y Elías avanzó un paso hacia su abuelo. «¿Qué es este pacto? Dímelo». Quería escuchar una verdad reveladora. En su pecho, un hormigueo de coraje empezaba a elevarse. «Si quieres saberlo, tienes que entender que estás a punto de abrir las puertas de un mundo que no puedes controlar». Su abuelo susurró, su rostro atrapado entre sombras. «Tu madre era parte de esto, y tú también lo eres. Tu vida siempre estuvo destinada a este juego». «¿Qué quieres decir?». Elías respiraba con rapidez. Cada palabra era un golpe en su corazón. La revelación daba vueltas en su mente. ¿Su madre? ¿Un juego? Nicolás lo empujaba hacia atrás. «No lo escuches. Sabe que solo está buscando controlarte, usar tu sangre». Pero el polvo comenzó a remolinarse y el terreno bajo sus pies tembló con más intensidad. Los ladrillos empezaron a desplomarse. «¡Elías, ahora!», Nicolás gritó, pero Elías estaba paralizado. «Eres un error de la naturaleza», gritó su abuelo, su voz exponiendo un veneno oculto. «Siempre estuviste destinado al fracaso. Con tu sangre servirás de sacrificio». En ese instante, todo cambió. Aquella sombra oscura que había acechado durante años se fue formando en su mente. «Nunca seré un sacrificio.
Elías levantó la cabeza, decidido. La libertad no se compra ni se regala, se conquista. Pero antes de que pudiera reaccionar, un estruendo mayor resonó a su alrededor, y Elías sintió que la casa se venía abajo, un huracán de escombros a punto de devorarlos. ¡Elías! Nicolás lo agarró del brazo y lo arrastró, pero las palabras de su abuelo resonaban en su mente como un golpe mortal. ¿Qué estás dispuesto a hacer para salir de esto? Esa pregunta quedó flotando en el aire, mientras el caos se desataba a su alrededor. ¿Podría encontrar el camino hacia su verdad en medio de la ruina? ¿O simplemente se convertiría en otra víctima de los secretos familiares que amenazaban con consumirlo todo? Elías sintió como todo se venía abajo. El estruendo de los escombros retumbaba en su pecho, como un eco de la vida que había conocido. «Elías, muévete», gritó Nicolás, casi arrastrándolo a la salida. Su primo, su amigo y, según lo que ahora sabía, su protector. «No puedo dejarlo», exclamó Elías, el fuego de la determinación ardiendo en sus ojos. Federico, a pocos pasos de ellos, se debatía entre el miedo y la furia, mientras su abuelo se acercaba, cada vez más cercano. El tiempo parecía desvanecerse, pero Elías sabía que no podía simplemente marcharse sin enfrentar su final. «¿Qué significa todo esto? Dímelo de una vez, abuelo». «Eres un peón en este juego de poder. Nunca deberías haber existido. Pero ahora, con tu madre fuera del camino, este es el momento perfecto para retomar el control», respondió su abuelo con una sonrisa siniestra. «Elías, solo has traído dolor». Elías sintió que el nudo en su garganta se aflojaba. Aquel lugar ya no podía retenerlo. Al mirar a Nicolás, comprendió que su futuro estaba en sus manos. «¿Por qué te importa tanto? Nos tienes aquí atrapados. Eres tú quien debería temer», sintiendo cada palabra como un rayo electrizante. De repente, con un estruendo ensordecedor, una parte del techo se desplomó. «Elías, ahora», gritó Nicolás, sacándolo de su trance. El colchón de polvo se arremolinó intensamente, haciendo que Elías tosiera. La risa burlona de su abuelo resonaba en sus oídos, pero una ráfaga de claridad se apoderó de él. «Familia no significa nada si intenciones son oscuras», murmuró. Cuando el colgante de cabra, símbolo de su madre, brilló deslumbrante entre el polvo, Elías lo tomó como un faro. «No soy tu sacrificio ni tu peón. Soy Elías, y el legado que busco no es el tuyo, sino el que me dejó mi madre. Amor, no dolor». Las trompetas de socorro resonaron afuera. Las sirenas se acercaban. En ese contexto, una rabia eléctrica recorrió su cuerpo. «No tengo miedo de ti. No más», proclamó, encontrando su voz entre las sombras. Federico miró a su padre, el hombre que siempre había temido. «Vámonos de aquí». Nicolás lo empujó hacia la salida. «Oh, el futuro nos espera». Elías dio un paso adelante, el eco de su madre empujándolo a seguir adelante. «No se vayan», gritó su abuelo, desesperado. Pero Elías giró y vio a Nicolás convirtiéndose en su escudo. «Elías, salta». Y en ese instante, un bloque enorme cayó entre ellos. Pero Elías dio un salto espectacular, sintiendo cómo un nuevo sentido de libertad lo consumía. Y entonces, en medio de los gritos y el caos, también escuchó otros ruidos, voces esperanzadoras, risas. La comunidad se reunía afuera, alcanzando su hogar en llamas. Doña Marta sería parte del nuevo capítulo. Elías sintió que su corazón latía con fuerza. «Lo logramos», exclamó Nicolás, justo cuando del polvo emergía la luz del día. Y detrás de ellos, el colapso de la casa hizo que un eco final retumbara a lo lejos. Con la comunidad alrededor, Elías finalmente se sintió libre. Las pesadas cadenas del pasado se rompieron con cada palabra de aliento que le daban. «Siempre estaré aquí para ti», dijo Nicolás, su mano firme sobre su hombro. Luego,
Viendo hacia el horizonte, Elías supo que el legado de su madre era mucho más que el dolor. Era la esperanza ahora viva en su corazón. Y mientras el sol asomaba entre las montañas, una nueva historia comenzaba a escribirse en sus vidas. Un murmullo silencioso resonaba en su mente. ¿Y si todo esto solo era el comienzo? Y tú, que has llegado hasta aquí, necesitas suscribirte ahora mismo a este canal. No dejes escapar nuestras próximas historias exclusivas que están a punto de llegar y que no querrás perderte. Aplasta el botón de me gusta ahora mismo para alimentar el algoritmo que nos ayuda a seguir creando contenido increíble. Y por favor, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace es un deber.